lleva al poder tampoco se equivocaba. Hoy en día tenemos más de 1.857 municipalidades a nivel nacional, de las cuales son 195 municipalidades provinciales. Entonces el concepto tiene que ser invertido. Si nosotros tenemos un gobierno nacional con 18 ministerios, 26 gobiernos regionales y 1.856 municipalidades a nivel nacional, en un proceso de descentralización que es la transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, que hace el gobierno nacional asumiendo competencias de orden administrativo, que hace el gobierno nacional resolviendo expedientes, que hace el gobierno nacional dándole trámite a los expedientes. El gobierno nacional, dentro de la propia concepción del Estado unitario que nosotros tenemos, está enmarcado a practicar las grandes políticas nacionales. Las grandes políticas nacionales. Y en base al principio de subsidiariedad, los gobiernos regionales son aquellos que deben ejecutar el desarrollo de los pueblos y los gobiernos locales. Por eso el principio de subsidiariedad dice: el gobierno nacional no debe hacer aquello que le corresponde a los gobiernos regionales y que hace el gobierno nacional metiéndose en los temas que le corresponden a los gobiernos regionales. Y seguidamente dice: los gobiernos regionales no deben hacer aquello que le corresponde a los gobiernos locales. Entonces la pirámide es invertida. La pirámide no es 18 ministerios que es los que concentran todo el poder. Tenemos que trabajar para invertir la pirámide. E invertir la pirámide significa que las grandes decisiones y el soporte de la estructura del Estado son los gobiernos locales. Este roble frondoso que tiene sus raíces vastas y profundas en el Perú profundo son precisamente los gobiernos locales. Y es ahí donde se cimenta la estructura del Estado. Recordemos que cuando viene la conquista del país, lo primero que existieron fueron los cabildos, que funcionaban a especie de las municipalidades y tomaban las decisiones como si fuesen gobiernos locales. La palabra serenato viene de sereno, el sereno viene de amanecer, que era el sereno que se amanecía prendiendo primero los candiles a las 6 de la tarde y después apagándolos a las 6 de la mañana. Se amanecía. Gobernaba la ciudad en cabildo, y el cabildo tomaba las grandes decisiones que le correspondían al manejo de la ciudad. Las primeras elecciones municipales en el país fueron en 1812, 1813, con la Constitución de Cádiz. Y la independencia del Perú fue en 1821. Es decir, los gobiernos locales estamos arraigados en la historia del país. Y hace un mal el gobierno nacional en dejar de lado a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales están cerca de la sociedad, cerca del ciudadano, cerca del vecino. Hagamos una reflexión muy sencilla y rápida en este momento. En el Perú profundo, y tengo la satisfacción de ser serrano, soy de la ciudad de Huaraz, del departamento de Ancash. Y sabemos lo que sucede en nuestro Perú profundo. Cuando una persona fallece,
costa América más cercana. Es el gobierno local que está cerca de la ciudad. Y por eso somos canales inmediatos de la participación vecinal. Uno de los pilares del éxito en la gestión es hacer que participe la sociedad. A muchos probablemente les va a fastidiar la participación ciudadana, no soy ajeno de ello. Pero fíjense ustedes, amigos, la participación ciudadana es como aquellos que somos de la sierra conocemos, que en las alturas nacen los fluviales o vienen las aguas de los nevados y empiezan a correr por las acequias o por los canales de regadío y bien administrado por la Junta de Regantes riega nuestras tierras. Pero esa Junta de Regantes, cuando la comunidad se pone de acuerdo sobre la administración del agua que viene, ese canal, esa acequia como denominamos nosotros, si la vamos limpiando permanentemente, ¿qué sucede? El agua descubre normalmente. Y llegará el día que tenemos que ponerle un límite para hacer que el agua se deslice al lote del vecino A, al lote del vecino B, al lote del vecino C, para hacer el regadío por inundación. Pero si no limpiamos ese canal, se va a ir ensuciando, se va a ir colmando de basura, o de tierra, o desmonte, o de hierbas. Y el momento que se llena, va a causar un embalse no programado, no controlado. Y cuando hay un embalse, el agua se va por un lado y por otro lado. Y ahí no tenemos control cómo las aguas salen. Lo mismo sucede con la participación ciudadana. Si nosotros como autoridades no vamos dando fluido a las peticiones, a los reclamos, al deseo del vecino de participar en la gestión municipal para tener éxito, en consecuencia vamos a crear un embalse. Y vamos a crear un embalse como viene sucediendo hoy día en el sur del país, por no haber trabajado con inteligencia, ir limpiando las acequias y limpiando los caminos, ir haciendo los arados para poder sembrar la cosecha, para poder sembrar las plantas que queremos cosechar posteriormente. Entonces, al ser las municipalidades canales de participación ciudadana, estamos en la obligación de abrir las puertas a la ciudadanía para tener éxito. Y la ley nos obliga de una manera un poco forzada, pero tenemos que cumplirla. Cuando hablamos del presupuesto participativo y del plan de desarrollo concertado. ¿Por qué presupuesto participativo? ¿Por qué se hizo el presupuesto participativo? El presupuesto participativo, amigos, es una creación, un amoldamiento de Iris Oliveira de la Universidad de Zulia de Brasil, que copió la idea de la organización de la COAVES de Villa El Salvador, la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador. Cuando